Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer el repaso de siempre. La vez pasada estábamos terminando, de hecho, la doctrina del Espíritu Santo. Creo que se llama neumatología en sí. Vimos como un resumencillo ahí chiquitillo de lo que se ve ahorita normalmente. eh, cómo la iglesia ve ahorita en este momento de la historia el Espíritu Santo. Y luego terminamos con una amplia aplicación práctica de lo importante que es la doctrina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vimos con respecto a nuestra experiencia de Dios, nuestra oración a Dios, nuestro servicio a Dios, cómo se relaciona con el mundo y las responsabilidades en él. ¿Qué más? Cómo lo vemos a nosotros mismos, digamos, como en la parte colectiva, el carácter y la consumación. Entonces ahí terminamos esa última enseñanza sobre el Espíritu Santo y empezamos un nuevo logos, o locus, no, logos no, sino locus, que son los lugares comunes en la teología cristiana. Y hoy toca lo que sería la doctrina de la iglesia, o comúnmente también se llama eclesiología. Entonces aquí últimamente, en estos últimos meses, me ha encantado un montón, porque he querido prepararme un poco en otros lugares para poder tener más información aparte de lo que enseña el libro. Y normalmente mi primer locus que me llamó mucho la atención y por el cual estudié bastante fue la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Por eso me metí en cosas como el molinismo y debates con calvinistas, arminianos, etcétera, etcétera. Pero últimamente me ha gustado muchísimo lo que es la doctrina de la iglesia, cuestiones que es lo que saben cada denominación, qué es lo que creen, la riqueza cultural que cada una tiene. Y justo, y fue mucho antes que empezara este debate con católicos protestantes, que empezó esto y como esta cuestión viene dentro, cae dentro del debate de la eclesiología, pues también me ha gustado este tipo de debate. De hecho, casi que el canal que más es consumido contenido es, ahorita, bueno, ya se los he recomendado, que es Ready to Harvest, que explica normalmente qué es lo que es cada denominación, qué es lo que cada denominación con respecto, por ejemplo, al bautismo o a lo que sea, o la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, últimamente me ha gustado mucho esto. Como siempre, cada doctrina, cada introducción a cada doctrina empieza con la parte bíblica. Entonces hoy vamos a ver bastante de la Biblia. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a ver el tema de la identidad de la iglesia. Entonces, la religión bíblica es inevitablemente colectiva. Incluso antes de la caída, Adán no estaba completamente solo, necesitaba una compañía humana. De hecho, tengo que poner aquí la diapositiva. Ahí está el versículo. Así que el aspecto colectivo dentro del propósito creativo de Dios se repite en el desarrollo de su propósito redentor. Sus pactos con Noé y con Abraham claramente van más allá del individuo y abarcan a los descendientes inmediatos, incluso a todos los pueblos de la tierra. El Antiguo Testamento es la historia de un pueblo y de toda la variedad de relaciones de Dios con él. Es verdad que se destacan grandes individuos y la relación personal con Dios en su gracia es también fundamental, pero el contexto sigue siendo básicamente colectivo. La comunidad de creyentes es el suelo en que brota la fe personal y del cual se nutre. De ahí que la esperanza mesiánica tenga una dimensión colectiva en el Antiguo Testamento, donde el Hijo del Hombre y el siervo sufriente son figuras tanto individuales como colectivas. A la luz del cumplimiento en el Nuevo Testamento, vemos que la principal aplicación de estos pasajes es individual, o sea, se refieren al Señor Jesucristo, pero es igualmente evidente que un Mesías aislado del pueblo mesiánico era algo inimaginable. Así que el Nuevo Testamento continúa este sentido de lo colectivo. Jesús viene para la salvación de un pueblo, y van a ver un montón de versículos bíblicos a continuación. Reúne un grupo de 12 discípulos que corresponden en número a las tribus de Israel. Claramente son para él el núcleo del nuevo Israel,
o sea, el nuevo pueblo de Dios que Jesús unirá a Dios en el nuevo pacto realizado a través de su misión redentora. Jesús se refiere explícitamente a la iglesia que surgirá después de la culminación de su ministerio. Y su última comisión prevé claramente una comunidad de fe y testimonio que habría de continuar. Ok, continuamos. Así que el Pentecostés mismo fue básicamente comunitario. Desde ese momento, la experiencia de los discípulos se desarrolló en términos comunitarios. A medida que el evangelio se extendió hacia el mundo gentil, los discípulos se agruparon en iglesias en los diferentes centros de población. El apóstol Santiago expresa, como Pedro, que la visión apostólica del propósito de Dios es, y dice Hechos aquí, escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Así que las escrituras pues no saben nada de una religión individual. Nadie puede ser reconciliado con Dios sin ser también reconciliado con el pueblo de Dios, dentro del cual su experiencia de la gracia de Dios lo ubica inmediatamente. Así que la soteriología, que es la doctrina de la salvación, está pues indisolublemente ligada a la eclesiología, o sea, la doctrina de la iglesia. Así que con esto vamos a empezar las figuras bíblicas de la iglesia, y son bastantes, no sabía que eran muchísimas. Entonces vamos a ver toda la clase sobre esta cuestión de la parte bíblica, y luego en la otra clase vamos a ver como las características de una verdadera iglesia. La primera sería el pueblo de Dios. La revelación de Dios con su pueblo es el tema central del Antiguo Testamento, expresado en la repetida declaración, y dice aquí, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Esta relación comenzó con el pacto hecho con Noé y luego con Abraham y sus descendientes, y este último fue confirmado más tarde a escala nacional en la época de Moisés. Un pacto no significaba un contrato entre dos partes por el cual Dios estaba obligado por su pueblo. Siempre era un pacto de gracia, un acuerdo en el que Dios era la parte iniciadora y determinante. Israel tenía asegurada la presencia y bendición de Dios en el contexto de su obediencia a Él. Así que el concepto de pueblo de Dios continúa en la iglesia del Nuevo Testamento, el Israel de Dios, como dice Gálatas, pero hace uso particular de la idea aquí en 1 Pedro, y pueden referenciarse en Tito. Y la Biblia termina con la triunfante afirmación, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Su relación basada en el pacto también continúa en el Nuevo Testamento. La iglesia hereda las promesas de Israel sobre la base del nuevo pacto hecho por medio del sacrificio del Mesías Jesús, y están todos esos versículos. Algo del carácter esencial del pueblo de Dios está indicado por dos palabras que se usan para ello en el Antiguo Testamento. La primera sería Cajal, no sé si se pronuncia así. Significa una asamblea o congregación respuesta al llamado de Dios. Esta palabra fue traducida por eclesia o iglesia en la versión griega del Antiguo Testamento. Me parece que esa es la Septuaginta, que esa es la versión griega del Antiguo Testamento, si no me equivoco. Y en consecuencia es la clave para la idea de iglesia en el Nuevo Testamento. La segunda sería edad, si no pronuncio mal la palabra, significa la comunidad religiosa nacional a la que se entra por nacimiento. Los primeros cristianos vieron su precedente histórico en la idea dinámica de Cajal, el pueblo de Dios congregado en respuesta al llamado directo de Dios. En Jesús, el llamado de Dios que había constituido al pueblo de Dios en el pasado, volvió a oírse. Después de la ascensión, ese llamado sigue oyéndose en el llamado del Evangelio. Así que al responder al llamado de Dios por medio del Evangelio, entramos en la iglesia, el pueblo del pacto de Dios. Estos antecedentes bíblicos implican que la iglesia, o sea, la palabra iglesia, es fundamentalmente la comunidad viva de aquellos que han respondido al llamado de Dios y en consecuencia no la estructura eclesiástica formal que viene a la mente con la palabra iglesia. Esta última idea puede estar inevitablemente asociada con eclesia, pero no es su esencia. Así que eclesia se usa en el Nuevo Testamento tanto para grupos locales específicos, y están los versículos ahí, como para la compañía universal eterna del pueblo de Dios.
La relación entre la compañía local de cristianos y la totalidad del pueblo de Dios es difícil de definir y no tiene paralelo humano, porque el grupo local no es simplemente una parte relativamente incompleta de la totalidad. El Nuevo Testamento enseña más bien que la iglesia local, aun cuando está indisolublemente unida a todo el pueblo de Dios, no obstante es una iglesia completa. Todas las promesas de Dios rigen para ella y Cristo, cabeza y Señor de la iglesia, está plenamente presente allí, como dice Mateo 18:20, no lo tiene en pantalla, al igual que en cualquier entidad más amplia. La segunda definición, vamos a hacer el cuerpo de Cristo. Esa figura, la que más agrada a Pablo, enfoca mejor lo que tiene en común el pueblo de Dios. El llamado que lo constituye es el llamado a creer en Jesucristo, o sea, el verbo que se ha hecho carne, y en consecuencia a ser incorporados en él, o sea, ser hechos miembros de su cuerpo. El concepto es evidentemente figurativo. Pueden referenciarse con Juan 15:15 que dice que yo soy la vid y ustedes son las ramas. La relación de la iglesia con Cristo es en realidad muy estrecha. Es una forma de unión orgánica por la que somos hechos uno en la vida y en el ser con Él. Pueden verlo ahí en Colosenses 3:4. A veces Cristo mismo es descrito como el cuerpo, mientras que nosotros somos miembros en Él. Pablo también maneja la imagen de una manera ligeramente distinta y presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo. Así que este no es un cambio fundamental, ya que Cristo sigue siendo el Señor de todo el cuerpo que le pertenece íntegramente. Esta imagen también subraya, y como verán, casi que todas las definiciones de iglesia en la Biblia van a terminar, y como por lo que voy a decir, como una enseñanza práctica o algo por lo cual debemos tener alguna aplicación práctica por medio de este concepto. Así que esta imagen también subraya la relación recíproca entre Cristo y su pueblo. Cristo reina a la derecha de Dios para la iglesia, como dice Efesios 1:22 en adelante. Que Él es la cabeza implica que toda nuestra vida y nuestro sustento proviene de Él. Vivimos de Él, por medio de Él y para Él. El siguiente sería la esposa de Cristo. Esta gráfica figura tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde Dios habla de Israel como esposa. Lamentablemente, Israel demostró ser una esposa infiel. Jesús empleó esta metáfora para referirse a sí mismo como el esposo cuya presencia en medio de los invitados de la boda hacía inapropiado el ayuno. Tuve mi duda sobre eso porque no me acordaba de ese versículo, pero una vez que lo vi, o sea dejó súper claro por qué existe ese concepto de la esposa de Cristo. Entonces, no sé si tienen tiempo después o mientras estoy hablando pueden ver el versículo, pero es muy bueno. Sería Marcos 2:18-20. Cristo entonces personifica el amor conyugal de Dios para la iglesia, expresado supremamente en su sacrificio por ella, para que la iglesia fuera presentada a su esposo celestial, como dice aquí Efesios, una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así prevé Juan el destino de la iglesia. Y dice así, Apocalipsis. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. La culminación de su profecía revela la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Así que la aplicación, esta figura subraya que la relación de Dios con su pueblo es la de un amor incondicional. Nos ha elegido y nos ha redimido porque nos ama. Somos objetos de su amor eterno. Esta metáfora también nos confronta con nuestra responsabilidad de ser dedicados en nuestra devoción a Dios y de reconocer la gravedad de dar nuestro afecto y lealtad a otras cosas, no menos a nuestras propias ambiciones e intereses. El amor de Dios es tan profundo que no puede tolerar afectos rivales. El siguiente sería el edificio de Dios. Esta metáfora se basa en las referencias del Antiguo Testamento a la presencia de Dios entre su pueblo, en el tabernáculo que alojaba el arca del pacto y posteriormente en el templo construido por Salomón. Sin embargo, era claro que ningún santuario localizado bastaría para el Dios cuya presencia llena la tierra y el cielo.
El templo de Salomón fue destruido por los invasores babilonios en el año 587 a.C. O sea, un segundo templo construido por los cautivos que habían regresado, eso está en Esdras 3, duró casi 500 años y fue seguido por el templo de Herodes, completado unos pocos años antes del nacimiento de Jesús. De hecho, es como Herodes lo hizo simplemente como para ganar adeptos judíos, porque claramente no era como muy popular entre los judíos, ¿verdad? Entonces, obviamente alzó ese templo. Nuestro Señor dio a entender que el templo ya no era la morada de Dios. Lo dice en Juan, aquí destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Con esto se refería al templo de su cuerpo. También afirmó que la principal consideración para acercarse a Dios no es una ubicación geográfica, sino una actitud y una disposición del corazón. Las palabras de Jesús acerca del templo resultaron ser proféticas. Fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la idea de que Dios mora en medio de su pueblo continúa, porque el cuerpo de Jesús ofrecido en la cruz permitió la venida del Espíritu Santo. Así la iglesia fue creada como el cuerpo de Cristo, o sea, el nuevo templo para la presencia de Dios. Cristo mismo es la piedra fundamental. Ahí están los versículos. Sobre la que está edificado el pueblo de Dios como, y citamos varios versículos aquí, templo de Dios, morada de Dios por su Espíritu. La consumación de esto queda en el futuro cuando el Señor regrese. Y aquí dice Apocalipsis, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Así que como explicación, la imagen de la iglesia en su sentido desarrollado en el Nuevo Testamento no se relaciona con estructuras de piedra, lo que hace más lamentable la identificación común de la iglesia con un edificio, por más sagradas que sean sus asociaciones o sublimes arquitectura. Y esto me viene a la gente, el típico meme que me cae súper mal. Bueno, a veces me da risa, ¿verdad? Pero parece que todo el mundo, todas las denominaciones tienen un templo súper buenísimo o algo así. Y ya luego llegan las iglesias protestantes y tienen un ranchito. Ay, no me acuerdo cómo le dicen. ¿Cómo le dicen en México? Aquí en Costa Rica le decimos ranchito. A veces ranchito. Bueno, aquí normalmente es como un local ahí que uno agarra. Ojalá baratón. Pero sí, se me viene a la mente que mucho se jacta por la estructura, arquitectura de su templo. Pero obviamente Dios no ve eso como algo importante, ¿verdad? Claramente lo importante no es el templo material, sino el templo de su cuerpo, que es el donde alberga el Espíritu Santo. Ese es el templo importante para cada uno de nosotros. Así que subraya el carácter esencial espiritual de la iglesia como creación del Espíritu Santo y el lugar central de Cristo como piedra angular y fundamental, y recarga la mutualidad fundamental de la vida cristiana en que el servicio y la experiencia se realizan y expresan mediante nuestra identificación mutua como piedras vivas del templo de Dios. Y esto lo puede encontrar en 1 Pedro 2.5. El siguiente concepto, que el reino de Dios, o sea, la idea bíblica fundamental, se discute con más detalle en la parte 7. Ahorita estamos en la parte 6, de hecho, empezando la parte 6, que es la doctrina de la iglesia. Ya la parte 7, la última parte, que es la doctrina de los últimos días, o las últimas cosas de este libro. Sus raíces se encuentran igualmente en el Antiguo Testamento. El gobierno de Dios es rechazado y desechado en el mundo, así que incluso en Israel, aunque Dios lo escogió como su dominio, su voluntad es resistida, su ley quebrantada y descuidada. De aquí surge la esperanza profética de un día venidero en que Dios afirmará su autoridad real y establecerá su gobierno o reino entre los hombres. Jesús proclamó la llegada de esa era. A través de su ministerio que culminó en la resurrección, se estableció verdaderamente el gobierno de Dios, aunque su plena expresión espera su glorioso retorno. Así que mientras tanto, el gobierno de Dios se establece en aquellos que libró el dominio de la oscuridad y trasladó al reino de su amado Hijo.
y es ejercido por Cristo por medio de su Espíritu. Aunque no es correcto equiparar el reino con la iglesia, cuando ésta se somete verdaderamente a Cristo obedeciendo su palabra, se convierte en el instrumento del gobierno de Dios. Además, aunque la iglesia espera la venida completa del reino a través del ministerio del Espíritu, ella puede encarnar la vida del reino en la medida real en su experiencia de amor y servicio mutuo. En la comunidad del Espíritu, donde se superan las enormes diversidades de la experiencia humana y los diversos miembros descubren una unidad única en la familia de Dios, verdaderamente se ve por adelantado y se anticipa el reino. Así que en lo general, esta imagen expresa el carácter esencialmente servidor de la iglesia y su necesidad de poner su vida en todos sus aspectos constantemente bajo el gobierno de Dios por medio de su palabra. Así que esta imagen, que es la familia de Dios, se prefiguró en el Antiguo Testamento, donde Israel fue llamado Hijo de Dios, refiriéndose hacia adelante a Jesús, el Hijo de Dios en sentido definitivo. Así que en el Nuevo Testamento se hace evidente el sentido total de esta imagen. En Cristo nacemos de nuevo en la familia de Dios, somos adoptados como hijos y el Espíritu de Dios es enviado a nuestros corazones para que podamos llamarlo Padre. Por consiguiente, la iglesia es la familia o la casa de Dios. Esta imagen, entonces, nos recuerda nuestro gran privilegio. Somos elevados por su gracia a la gloriosa condición de hijos de Dios. También habla del carácter de nuestra relación mutua como miembros de la misma familia y nos desafía a confiar en nuestro Padre Celestial para satisfacer nuestras necesidades. Y esto lo podemos ver en Mateo 6, 25 al 34. No está ahí en la pantalla, por si acaso. El siguiente sería el rebaño de Dios. Israel era el rebaño de Dios. Están en los versículos ahí. Cuando los líderes o pastores de Israel no cuidaban el rebaño, Dios declaraba su preocupación y decía: yo mismo apacentaré a mi rebaño. Jesús hace suyo este ministerio del pastorado. Él es el principal pastor del rebaño de Dios que dio su vida por sus ovejas. Ahora envía a sus siervos para que sean subpastores, entre comillas, del rebaño de Dios. Esta figura subraya la total dependencia de la iglesia de su cabeza y del Señor, el amor y la compasión que el Señor nos muestra y su promesa de guiar, proteger y alimentar a su pueblo. Esto lo pueden ver en Juan 10 desde los al 15. Y por último, ya para terminar, sería la viña de Dios. Israel es una viña que Dios sacó de Egipto y plantó en Canaán. Dice, y ella echó raíces y llenó la tierra, dice Salmos. Pero cuando Dios vino a recoger el fruto, las buenas uvas de la obediencia y justicia, solo le entregó el fruto amargo de la injusticia y la opresión. Perdón. De manera que Dios la convirtió en desierto. En una de sus parábolas, Jesús aplicó esto al traspaso del propósito redentor de Dios a los gentiles, agregando que el hijo del dueño, muerto por los arrendatarios, sería el agente de ese cambio. Él mismo es la vid verdadera, cuyas ramas dan fruto cuando permanecen unidas a él. Esta figura habla del cuidado de Dios para su iglesia, la dependencia total de la iglesia de su Señor para su vida y continuidad, y preocupación de Dios por la pureza y la fructificación de ella en el mundo.